Rabino, bienvenido. Muchas gracias. Usted ha hablado de muchos temas científicos y religiosos y los ha comparado en análisis muy extensos. Existe una creencia hoy en día que mientras más avanza la ciencia, más se aleja de la religión. Y sin embargo vemos que los últimos avances científicos acercan la religión más que nunca. Usted hizo un análisis sobre el Génesis y el Big Bang, esta famosa teoría que trata de explicar cómo se creó el mundo. En su opinión, ¿el Big Bang es una teoría que aleja la religión o la acerca? ¿Habla sobre el mismo tema, contradice al Génesis o lo reafirma? Y en su opinión, finalmente con estos avances científicos, ¿el mundo de la ciencia llegará finalmente a reconocer que efectivamente existió un creador? ¿Cuál es su opinión? Bueno, le agradezco mucho la pregunta. Es una pregunta que personalmente me fascina. Siempre me preocupó también, porque fueron dudas que tuve desde muy joven, ¿no? Y sí, creo que cada vez la ciencia y la Torá se acercan más. Y esto no debe sorprendernos porque al fin y al cabo la creación y la Torá son dos libros escritos por el mismo autor. Entonces cuando hay alguna diferencia entre estos dos libros es simplemente porque hemos leído mal uno de ellos, o hemos leído mal lo que dice la Torá, o hemos leído mal lo que dice la ciencia. Pero hay una forma de coordinar los dos y ver que hay realmente una coherencia entre los dos libros. Específicamente el tema de Big Bang es un gran ejemplo, ¿no? Es un muy buen ejemplo. Hay que conocer o hay que entender el Big Bang con respecto a lo que la ciencia creía antes de que la teoría del Big Bang fuera descubierta, digamos. Durante miles de años, desde la época de Aristóteles, estamos hablando del siglo IV antes de la Era Común, los filósofos, los científicos, pensaron que el mundo era eterno, que nunca fue creado. Y así fue el pensamiento científico por siglos. Y los judíos siempre nos defendimos contra ese pensamiento. En hebreo se dice Olam Kadmon, un mundo eterno, no creado. Aristóteles decía que el mundo es hoy como fue antes y siempre existió. Aristóteles creía en un Dios, pero en un Dios con minúscula que era paralelo a la existencia del mundo, que no lo había creado, que simplemente los dos preexistieron. Con el tiempo se fueron descubriendo más cosas con respecto al universo, en más estrellas, el universo se hizo más grande cada vez, pero nada apuntaba al comienzo del universo. ¿Por qué? Porque todo lo que se veía era orbital, así como vemos la órbita, digamos, del Sol o de la Luna. Lo mismo se veía con las órbitas de las estrellas, eran predecibles. Entonces, esa circularidad no implicaba un principio, implicaba casi una infinitud. Por lo tanto, tenían las evidencias científicas necesarias para decir que el universo siempre fue como fue y nunca fue creado. No había una evidencia lineal, todo era circular. Hasta 1930. Recién en 1930, Edwin Hubble, desde un observatorio en Pasadena, descubrió por primera vez que las galaxias, o sea, ya ahí se habían descubierto lo que eran las galaxias, se estaban alejando unas de otras. Entonces, con un poco más de tiempo, al descubrir un poquito más la extensión de la expansión del universo, que a propósito, según Stephen Hawking, fue el descubrimiento más grande de la humanidad en todos los tiempos, que el universo está en expansión. Al cabo de unos años aparece la teoría del Big Bang, que es algo muy sencillo, es decir, es llevar la película de la expansión del universo al revés y volver a un punto cero. Entonces, la ciencia, después de miles de años, redescubrió la primera palabra de la Torá. Hacia 1946, George Gamow
elabora su teoría científica del Big Bang, y ahí la ciencia por primera vez llega al conocimiento de que el universo tuvo un principio. ¿Okay? Cosa que, como dije, durante miles de años no se contemplaba. Eso fue una revolución. Es más, todos los científicos de ese entonces entendieron que ese descubrimiento era un descubrimiento pro religión, en favor de una creencia religiosa. Y los científicos seculares rechazaron la teoría del Big Bang por creerla una teoría religiosa. Por ejemplo, Albert Einstein, Eddington, ambos la rechazaron, quisieron encontrar algún tipo de salida para no creer en una teoría científica que estuviera afirmando, como dijo un gran astrónomo, dijo: para los científicos es una pesadilla, porque escalaron la montaña del conocimiento y cuando llegaron a la cima se encontraron con los viejos teólogos. Para nosotros no es, digamos, una sorpresa, porque, como dije antes, los dos libros están escritos por el mismo autor. Por lo tanto, no puede haber una diferencia entre los dos. De alguna forma tenían que llegar al mismo lugar. Y en este caso, la ciencia estaba leyendo mal el universo. Estaban viendo un universo estático, pero en verdad es un universo en expansión. La ciencia, especialmente, digamos, científicos seculares, no estaban muy contentos con este resultado, por supuesto. Entonces, con el tiempo, la teoría del Big Bang, en lugar de concentrarse en las similitudes que hay entre lo que dice la teoría y lo que dice la teoría del Big Bang, se concentraron más en el tema del tiempo. Dijeron: oh, el Big Bang dice que el mundo fue creado, tiene 15.000 millones de años, mientras que la Torah dice que el mundo tiene 5.776 años, nada más. Entonces, de esa forma, como que se presentó al Big Bang como una teoría que está en contra de lo que dice la Torah. ¿Okay? Bueno, yo tengo lo que decir al respecto, pero no sé si hasta ahí quiero llegar, porque, claro, como le dije, hasta el tema del tiempo, el Big Bang es lo más cercano que la ciencia llegó a la Torah. Claro. Le voy a dar otro ejemplo más, de cómo a veces hace falta tiempo para descubrir lo que nuestra Torah dijo tanto tiempo atrás. Cuando Hashem bendice a Abraham y le dice que tu simiente sea que Jojebe Hashamaim Bekajol Asher Asefat Hayam, que tus descendientes van a ser como las estrellas del cielo y como los granos de arena que están en las playas del mar. Había, digamos, estoy seguro que los que habrán leído esa comparación habrán pensado que es un poco inconsistente, porque debe haber más arena que estrellas o viceversa. Claro, en ese entonces, si usted imagínese, incluso 1000 años atrás, ¿está bien? Antes de que se descubrieran los primeros telescopios, todos los científicos, como Ptolomeo, por ejemplo, ¿no?, que fue el astrónomo más importante de la cultura griega, todos los astrónomos de ojo desnudo, sin telescopios, contaron alrededor de 1000 estrellas, 1020, 1070, según el lugar donde estuvieran en la Tierra, ¿no?, el lugar geográfico. Pero nada más, nadie contó 10.000, por ejemplo. Sin embargo, si usted agarra un puñado de granitos de arena, ya tiene muchos más granitos. Entonces, imagínese que es inconsistente comparar las estrellas del cielo, que son 1000, o algo así, con los granos de arena, que ya aquí nomás tenemos billones, ¿okay?, en unos pocos metros cuadrados. Entonces me imagino que por muchos años esto habrá sido desconcertante para los que estudian la Torá. De hecho, bueno, ¿por qué la Torá no utilizó otra comparación? Por ejemplo, comparar granos de arena con gotas de lluvia en los millones, o granos de arena con polvo de la tierra, o granos de arena con las
con las semillas, con los granos del trigo en el campo o algo así. ¿Por qué no en los millones? Entonces, recién en 1988, el tiempo que tuvo que pasar, desde el tiempo de Abraham Avinu, ¿ok? Son casi 4.000 años. Carl Sagan, que no es un científico muy religioso, que digamos, él dijo, ahora sabemos mucho sobre el universo y sabemos que existen en el cielo, en el universo, tantas estrellas como granos de arena que hay en la Tierra. Ahí está la O sea, afirmación. a veces tienen que pasar miles de años para comprobar lo que la Torá nos dijo tanto